Bienvenido cada uno de ustedes a este servicio de mediados de semana. Gracias por estar presente. También damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta transmisión en línea en este momento. Bendecimos sus vidas y vamos a pasar a la palabra. ¿Les parece? Amén. ¿Les parece, sí o no? Ok. Vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 1 de Proverbios, del libro de Proverbios. Vamos a leer un elemento muy importante y vamos a ver cómo se lee en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a probar la Nueva Traducción Viviente. Antes de que comencemos a leer, quiero que sepamos que el libro de Proverbios, al comienzo del libro, tiene una información muy importante. Nos dice la razón de ese libro, nos dice la razón por la cual ese libro fue escrito, la razón por la cual ese libro puede ayudar a nuestras vidas. Y vamos a leer solamente una porción. Amén. Yo sé que esta palabra va a bendecir a cada una de las personas que están presentes y también a cada una de las personas que están en este momento conectados o conectadas en línea. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, Proverbios 1, versículo 1. Lo leemos por favor en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estos son los proverbios, ¿quién lo escribió? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Dice el versículo 4, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Y dice el versículo 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Padre, te doy las gracias por esta palabra, por este momento. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y hijas que están aquí presentes, cada hombre, cada mujer, cada persona, cada niño, cada niña, cada joven, cada amigo, amiga que está aquí presente. Padre, que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas y nuestros corazones y que juntos, Señor, podamos crecer en el conocimiento, en lo tocante a las cosas de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, creo que la nueva traducción viviente, vamos a tener un estudio hoy, y el estudio que voy a estar compartiendo en esta noche le he titulado Consejos bíblicos sobre escuchar. Consejos bíblicos sobre escuchar. ¿Cómo se llama el título? A ver, dígalo un poquito más fuerte, dígaselo al vecino o a la vecina. ¿Listos? 1, 2, 3. Consejos bíblicos para escuchar. Rápidamente podemos ver que el libro de Proverbios y me gusta cómo está en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente usa la palabra propósito. Dice que el propósito, el versículo 2, el propósito de los proverbios es enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Dos cosas, sabiduría y disciplina. Diga conmigo, sabiduría y disciplina. Una vez más, sabiduría y disciplina. Entonces vemos que el propósito de los proverbios es eso, enseñar sabiduría y disciplina. Así que una vez que vayas a leer el libro de los proverbios, no lo leas con pereza, no lo leas a regañadientes, no lo leas pensando, son 31 capítulos, no lo leas de esa manera, porque ese libro tiene un propósito muy específico. Y el propósito es enseñar sabiduría y enseñar disciplina. También nos dice el versículo 2 de que otro propósito del libro de los proverbios es ayudar a las personas
a comprender la inteligencia de los sabios. Dice que cuando uno lee estos libros, uno comienza a comprender la inteligencia de los sabios. El versículo 3 nos dice que también otro de los propósitos de los proverbios es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Cuántos queremos tener éxito en la vida? ¿Cuántos queremos tener éxito en la vida? Dice que el propósito del libro de los proverbios es enseñarnos a nosotros a tener una vida disciplinada y exitosa. Y dice que también nos va a ayudar a hacer lo correcto, lo justo y ser imparciales. Nos va a ayudar a eso. Y dice que también estos proverbios le van a dar inteligencia al ingenuo, al sencillo, a la persona sencilla. Le van a dar inteligencia, y dice, y conocimiento y discernimiento al joven. Y luego, pero hay una palabra muy clave en el versículo 5, hasta ahí voy a llegar porque hay mucho aquí de qué decir, pero el versículo 5 dice de esta manera: que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Si nosotros vemos ese mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional, vamos a ver que el versículo 5 dice: escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. Y aquí la palabra clave es la palabra escuchar. ¿Qué tan importante es escuchar? La palabra escuchar, el diccionario la define, esa palabra, como hacer un esfuerzo de oír o prestar atención a lo que otro dice, atender o tomar consejo. Dice que cuando una persona está escuchando, nosotros podemos estar oyendo que alguien está hablando, pero no necesariamente significa que estamos escuchando, porque podemos estar en el servicio, o podemos estar en una conferencia, o podemos estar en X lugar oyendo a alguien. Estamos escuchando el sonido de las palabras de esa persona, pero no necesariamente significa que estamos escuchando. Escuchar tiene que ver con hacer un esfuerzo de oír. Oír tiene que ver con entender lo que la otra persona está diciendo. Tiene que ver con hacer un esfuerzo de oír y de prestar atención a lo que otro dice, atender o tomar consejo. Este proverbio en ese versículo 5 dice claramente: escuche esto el sabio y aumente su saber. La razón por la cual los hombres sabios escuchan es porque ellos saben que se volverán más sabios al escuchar. Las personas que son buenos oyentes, están siempre buscando cómo aprender más. Y la única manera de aprender más, cuando uno está escuchando, ya sea una predicación o una presentación, etcétera, lo que sea en ese momento, es si uno está escuchando. Algo que debemos de comprender, de que la sabiduría no es un don heredado. El hecho que uno haya tenido una persona en la familia que tiene sabiduría, no significa que los demás van a heredar eso. Porque la sabiduría no es un don heredado. Pero sí hay maneras de uno volverse sabio, y es escuchando. Y cuando uno está escuchando, uno está, leía algo muy interesante que lo tengo aquí apuntado, y es de que dice que cuando la sabiduría se gana, si uno está escuchando, es decir, prestando atención, aprendiendo, es decir, asimilando. Cuando uno está escuchando algo, uno está prestando atención, y cuando uno está aprendiendo es porque uno ha asimilado aquello. La persona que logra aprender es porque asimiló lo que estuvo escuchando. También una persona se vuelve sabia observando. La observación tiene que ver con examinar atentamente aquello que uno estaba escuchando, aquello que uno estaba aprendiendo, y ahora uno, con la observación, uno examina atentamente aquello, y también uno se vuelve sabio
si uno está entendiendo. Por entender nos referimos a que alguien está captando el sentido de algo, captando la importancia de algo, lo que escuchamos y lo que vemos. Especialmente cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando la predicación, siempre las tinieblas de alguna manera van a tratar de distraerte. De alguna manera van a tratar de quitar tu enfoque, porque la única manera de aprender, la única manera de uno aprender en la vida y volverse sabio es escuchando correctamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una persona que es buen oyente usualmente tendrá por lo menos estas 4 características que se las digo rápidamente. Son personas que saben escuchar y saben conversar correctamente. Una persona que es un buen oyente tiene eso. Sabe escuchar correctamente y sabe conversar correctamente. Uno debe de tener un espíritu alegre, uno debe de ser una persona afable, pero no todo el tiempo tu conversación va a ser puros chistes y bromas. Uno tiene que saber cómo escuchar y cómo conversar. Hay personas que invierten gran parte de su tiempo en otras cosas y no son conversadores disciplinados. Otra característica que tiene una persona que es un buen oyente es que son personas que son buscadores de la verdad. Escuchaba en una ocasión a Pastor Chris decir de que puede llegar un momento en que uno le puede presentar a una persona pruebas evidentes, pruebas claras, y mostrarle a esta persona: mira, esto es así, 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 y esto que se está diciendo, comunicando, es equivocado. Y aunque uno muestre las pruebas correctas, a pesar de eso, habrá personas que no creerán, no aceptarán, porque simple y sencillamente son personas que no tienen un amor por la verdad. La palabra dice claramente que uno debe de tener un amor por la verdad. Las personas que son buenos oyentes usualmente son buscadores de la verdad. Desean saber lo que es correcto y no quieren estar en lo incorrecto. Otra característica que tienen es que son pensadores. Buscan el tiempo para estar solo. Hay personas que son expertos en quedarse ido. ¿Saben lo que es, verdad? La expresión que se quedó ido. Dice que se quedan. Y uno, hello. Y uno piensa que está invirtiendo esos segundos en pensar, pero no, se quedó ido. Se quedó en blanco. Y le preguntas: ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas pensando algo? Y la persona te va a responder esta palabra: nada. Entonces tú le dices: entonces me quieres decir a mí que todo este tiempo que te estoy viendo que estás como oída, no estabas pensando nada. Nada. ¿Cuánto tiempo mal invertido en ese momento? Las personas que son buenos oyentes son pensadores. Son pensadores. Buscan el tiempo de alguna u otra manera para reflexionar en lo que tienen en su interior y están dispuestos a hacer arreglos, ajustes en sus vidas. Otra característica muy, muy interesante de una persona que es un buen oyente es que no quieren ser malentendidos y no quieren malentender a otros. Usualmente, cuando yo estoy comunicando una verdad, siempre trato de comunicarla de otra manera, porque yo quiero que no se malentienda lo que estoy diciendo y no quiero malentender a alguien. Aún así, habrá personas que salen de una reunión diciendo: no, pues como el pastor dijo esto, y el pastor nunca dijo nada de eso. Lo que pasó fue que la persona comprendió las cosas de esa manera. Pero miremos algunos aspectos acerca de escuchar. Pareciera que este tema no es espiritual, pareciera que este tema no es importante, pero desde que Proverbios dice que es muy importante prestar atención, de que es muy importante oír, de que es muy importante escuchar, escuche esto el sabio, dice, y aumente su saber. La persona que es sabia va a prestar atención, va a querer oír, va a querer entender algo, aprender algo, y se va a liberar de distracciones y se va a enfocar en aquello. Pero miremos algunos aspectos sobre el escuchar. Marcos
Vamos rápidamente al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 9. Marcos 4, 9. Dice, lo leo en la Biblia de las Américas, dice el versículo 9, y él decía, ¿quién era él? O quién es él, perdón. Y él decía, cuando dice y él decía, el que tiene oídos para oír que oiga, ¿quién es el que decía eso, iglesia? No me salga con Pablo o Pedro. ¿Quién decía eso? ¿Han leído sus Biblias? Ok, díganme, ¿quién decía eso? Jesús. Jesús, cuando iba a declarar una verdad poderosa, él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo primero, uno de los aspectos sobre el escuchar que veo, es que Jesús siempre estuvo atento a no ser malentendido. Él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, Jesús estaba diciendo, Dios te puso dos oídos, úsalos. ¿Cuánto creen que Dios es sabio? Imagínense si nosotros tuviéramos dos bocas y un oído. Sería terrible. Si con una boca a veces no alcanza, imagínense dos. Y si una persona no presta atención con dos oídos, imagínense con uno. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que escuche y entienda. Jesús no solamente está diciendo, oigan mis palabras. Jesús está diciendo, comprendan y entiendan. Jesús está diciendo, comprendan, entiendan la idea que les estoy comunicando. Tomen el concepto de lo que estoy tratando de decir. Él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y a veces hay personas que no entienden una parábola. La parábola dice que cuando uno está escuchando las palabras del reino, cada vez que alguien esté enseñando conceptos del reino, de acuerdo a la parábola del sembrador, en el Evangelio de Lucas lo dice eso, el enemigo va a querer venir y robar la semilla que se está sembrando en la vida de esa persona. Si nosotros no somos oyentes, disciplinados, nunca vamos a llegar a la idea central. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué se refirió? ¿Qué dijo? No entiendo eso, no entiendo lo otro. Porque si uno no tiene eso, si no somos disciplinados, nunca vamos a llegar a la idea central. Así que si Jesús no quiso ser malentendido, si Jesús cada vez que iba a declarar algo poderoso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aún cuando los apóstoles no entendían algo, no comprendían algo, Jesús se tomaba el tiempo de explicarles y comunicarles a ellos una verdad muy importante. Recuerden, cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, Él está diciendo, comprendan y entiendan la idea y tomen el concepto de lo que estoy tratando de decir. Muchos años atrás, mi abuela, que ya está en la presencia del Señor, ella en una ocasión me compartió de que ella todavía llegó al tiempo en que algunas iglesias todavía, cuando se daba el servicio, cuando se daba una misa, ¿no? El padre, el sacerdote, leía gran parte de lo que leía en latín. Se leía en latín. El sacerdote leía todo en latín, o sea, bien ceremonial aquello, bien atractivo, bien ceremonial, pero la gente se sentaba, escuchaba en latín, terminaba todo y se iban para su casa. ¿Qué aprendieron? Nada, a menos que hubiera ahí alguien sentado que sabía latín.
lo cual lo dudo. Si a veces ni con el español puede uno. Y ahora latín. Jesús cuando decía eso, comprendan y entiendan. El que tiene oídos para oír, que oiga. Comprendan y entiendan. Y muchas veces yo quisiera que nosotros los creyentes las predicaciones las miráramos como las novelas o las series en Netflix o en Amazon Prime o alguna película. Quisiera que la miráramos así, de que ya la vieron pero la vuelven a ver. Yo no sirvo para ver una película 2 veces. Hay personas que así les gusta eso. ¿Cuál van a ir? A ver, tal y tal. Oh, voy con ustedes. Pero ya la viste 2 veces, no importa, una tercera. Buena, no le entendí la última parte. Y ahí va la persona a hacer eso. Uno debe de comprender algo muy importante. Yo quisiera que la gente en las iglesias escucha una predicación que se compartió un domingo y dice, mira que estaba viendo esta predicación en el canal de YouTube de la iglesia. Pero eso ya lo oí yo. Ahí estaba yo presente. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace 15 días? Sí, sí, ahí estaba yo. Ahí estaba yo presente hace 15 días. Pregúntale de qué se predicó. No sabe. Lo único que estuvo ahí era presente. Cuando yo estuve tomando clases en el seminario a nivel universitario, yo luchaba con una clase de filosofía. Cada vez que yo miraba en el calendario que venía esa clase de filosofía, para mí era tortura, era una tortura ir a esa clase, porque este maestro, ya después entendí muchas cosas, me ayudó mucho a desarrollar una mentalidad intuitiva, a poder analizar y todo eso. Pero el maestro sabía la lucha que teníamos la mayoría de ahí. En ese momento yo no sabía inglés al nivel que sé ahora, no lo hablaba en el nivel que lo hablo ahora. Y en la clase, imagínate, filosofía y en inglés. Ya estoy hablando de muchos años atrás. Algunos de ustedes no habían ni nacido. Otros ya llevaban bastante millaje, ¿no? Pero hasta que el maestro dijo una vez, les voy a dar crédito con que traigan el cuerpo. Y nosotros, ¿cómo con que traigan el cuerpo? Sí, dijo él. Les voy a dar crédito con que traigan el cuerpo. Es decir, si están presentes en la clase, les doy crédito, porque sé que la mente anda por otro lado. Y entonces eso quitó carga, ¿no? Pero en la iglesia uno no debe ser así. Aquí yo no te voy a dar crédito. Amén. No me salga ahí de avivado, ¿no? Oh, entonces yo también necesito crédito. A ver, ¿cuántos necesitan crédito aquí? Algunos en su interior estoy viendo que están levantando la mano. Jesús siempre estuvo atento a no ser malentendido. Si el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Uno debe de prestarle atención a esas cosas. Otro aspecto sobre el escuchar es que, escuche bien lo que estoy diciendo. Escuchar no es suficiente, debemos oír. ¿A qué me refiero con esto? Escuchar no es oír hasta que entendemos completamente. Hasta que entendemos completamente. Hasta que uno dice, oh, ahora comprendo lo que están tratando de transmitir, o lo que me están transmitiendo, lo que me están comunicando. Porque nosotros medimos y juzgamos las palabras de otros a través de nuestras percepciones y a través de nuestras emociones. Todos aquí sabemos que el estado de ánimo afecta bastante en uno poder escuchar y entender. Si el estado de ánimo de uno es bajo, va a ser bien complicado para uno entender, porque uno no va a percibir muy bien lo que uno tiene que percibir por las emociones, nuestro estado de ánimo. Nosotros oímos las palabras y luego formamos nuestras propias percepciones basado en lo que pensamos que hemos escuchado. Lo que pensamos que hemos escuchado. Un maestro de oratoria nos decía: cuando ustedes están en un auditorio, lo he mencionado algunas veces, pero lo digo para que no lo ha oído. Cuando ustedes están en un auditorio y hay 50 personas escuchando tu presentación, hay la posibilidad que tengas 50 diferentes interpretaciones. Porque uno va a oír las palabras y luego va a formar su propia
Percepción. Por eso uno puede estar enseñando la palabra del Señor y uno puede decir, no, yo entiendo lo que el pastor está diciendo en la palabra. Sí, la palabra dice esto, pero mi opinión es esta. Y la persona pone su opinión sobre lo que la palabra del Señor dice. Algo muy importante también en cuanto a escuchar no es suficiente, debemos oír, y es de que todo lo que oímos se procesa a través también de nuestras heridas, de nuestras decepciones, y nosotros jugamos de acuerdo a esto. Si uno está herido, si uno está decepcionado, eso va a jugar un papel muy importante, un rol muy importante en la forma como uno oye, en la forma como uno escucha, en la forma como uno capta algo. Amados, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, este tema de escuchar es uno de los temas más importantes que tienes que prestarle atención. Porque si uno no oye correctamente, lo único que hizo uno fue traer el cuerpo. Uno trajo el cuerpo, uno estuvo presente, pero uno no captó lo que Dios quería que captáramos. Ya ni se diga cuánto más en estos tiempos. En estos tiempos de las comunicaciones, de las redes sociales, de los aparatos electrónicos, teléfonos inteligentes, iPads, tabletas. Y está la facilidad de uno puede estar en un servicio y el predicador piensa que están prestando atención, tomando nota, y están en otra cosa. Todo tiene su lugar. Y el escuchar es súper importante. Porque uno tiene que prestar atención a eso. Pero si estás siendo justo una persona que estás herido, herida, y que tú eres una persona que estás decepcionado de algo, eso va a afectar la forma en cómo tú estás dándole atención al escuchar. Si queremos ser exitosos en relacionarnos con los demás, necesitaremos tomar la iniciativa de escuchar. Debemos de aprender a escuchar. Ahora, ya que les he dado algunos aspectos sobre el escuchar, rápidamente veamos algunos consejos bíblicos sobre el escuchar. Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Sí estamos aprendiendo algo, iglesia? ¿Sí estamos escuchando? Sí, claro, ahora como el tema es escuchar, todo el mundo está. Desde aquí les veo a todos como. Eclesiastés, capítulo 7. Versículo 5, lo vamos a leer en la Biblia de las Américas primero. Eclesiastés 7:5. Este es un versículo muy bueno para hacer un devocional. Aleluya. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Tanto el sabio como los necios tienen una canción. ¿Cuál quieres oír? ¿A cuál le quieres prestar atención? Y este es el primer consejo bíblico sobre el escuchar. A la reprensión o llamada de atención de una persona sabia debe de dársele valor. Lo repito. A la reprensión o llamada de atención de una persona sabia debe dársele valor. Dice claramente que es mejor. No dice es igual, dice mejor. Dice mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Si vemos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 dice: es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Dice que es mejor. Y para uno escuchar,
uno debe de aprender a prestarle atención a la llamada de atención, a una reprensión de una persona que tiene sabiduría. Es parte del ser sabio. Amén. Lo leímos ya y solo repito la cita bíblica para manera de referencia. El segundo consejo bíblico sobre el escuchar, lo leímos ahí en Marcos 4:9. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el consejo que aprendemos de eso es que tus oídos o nuestros oídos han sido dados para comprender, entender y captar conceptos. Nuestros oídos han sido dados por eso, para comprender, entender y captar conceptos. Nuestros oídos no fueron dados para estar escuchando cosas que no nos convienen, para estar escuchando cosas que no nos edifican. No es para eso. Nuestros oídos fueron dados para que nosotros comprendamos, entendamos y captemos conceptos. Y eso solo se logra cuando uno aprende a escuchar. Amén. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, en el versículo 19, Santiago 1:19, dice, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero muchas veces nos sale al contrario el versículo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Solo a mí me pasa eso? ¿Aló, están acá? ¿Solo a mí me pasa eso? Levante la mano al que le ha pasado. Le va con timidez alguno. Ya, la mayoría. Dice la palabra, el apóstol Santiago está aconsejando, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que entiendan, me gusta como dice en la Nueva Traducción Viviente, porque miren, la Biblia de las Américas dice esto sabéis, mis amados hermanos. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos. Ahora, los traductores de la Biblia de las Américas optaron por gramatizarlo de tal manera de que se da por entendido que uno ya sabe. Dice, esto sabéis. Y la verdad que hay una gran cantidad de personas que no lo sabe. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera y dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Y la verdad que la mayoría de conflictos entre familia, entre pareja, es porque uno no es rápido para escuchar. Uno es lento para escuchar. Dicen amén a eso. Uno es lento para escuchar y rápido para hablar. Uno está, digamos, la otra persona le está explicando algo a uno y uno rápidamente habla, o al contrario. Y la Biblia dice que nosotros debemos, el tercer consejo bíblico sobre el escuchar, es que debemos de estar siempre en la disposición de oír primeramente. Oír. La Biblia dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Uno está diciéndome, no, a mí no me vengas con ese cuento. Pero escucha, oye lo que dice la otra persona. Oigamos lo que dice la otra persona. Ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos. Cuando en esta versión dice lentos para hablar, creo que también lo dice de esa manera la Biblia de las Américas. Cuando dice tardo, usa la palabra tardo para hablar, tardo para la ira. Tardo es, como lo pone la Nueva Traducción Viviente aquí,
lento. Pero cuando está diciendo de lento para hablar, no es de que uno habla lentamente. No es de que uno habla en cámara lenta. No es de que uno habla, hermanos, ¿cómo están? Eso no se está refiriendo a eso. De ser lentos para hablar es que yo invierto más parte de mi tiempo en escuchar que en el hablar. Nuevamente, esa es instrucción de la palabra para cada uno de nosotros. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahí estamos en serios problemas. Porque muchas veces uno no es lento para enojarse. Es cuestión de milésimas de segundo. Uno no ha terminado de decir, no me sigas diciendo eso que me voy a enojar. Ya cuando no ha ni uno ni terminado la palabra enojar y uno ya está enojado. Y uno para nada fue lento para enojarse. La Biblia dice que nosotros seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos, porque muchas veces vamos a hablar y vamos a decir cosas sobre la vida de otro o sobre nuestra vida que nos va a afectar. Vamos a hablar rápidamente, ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no interviene en mi vida? ¿Por qué a nadie le importa? ¿Por qué nadie esto? Porque uno comienza a hablar de una forma negativa sobre su vida y uno se olvida de que Dios quiere escuchar, quiere atenderlo a uno, quiere el bienestar de uno, pero uno tiene que aprender a escuchar. Hace muchos años escuché por primera vez la frase, orar es hablar con Dios. Pero en realidad, orar, yendo un poquito más que hablar, es un diálogo con Dios. Pero muchas veces nuestra oración se convierte en un monólogo. ¿Cuál es un monólogo? Una sola, hay dos, pero solo uno habla, es un monólogo. Y uno llega delante de Dios, Dios, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido aquí, te pido allá, ayúdame, interviene, abre, cierra, sana, levanta, hace esto aquí, allá, esto y lo otro. Y uno le pasa al Señor toda la lista de todo lo que uno ha orado y le ha dicho. Y uno dice, en el nombre de Jesús, amén. Debemos de estar siempre en la disposición de oír primeramente. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 en el versículo 19. Segunda de Pedro 2, 19 dice, lo que vamos a estar viendo ahí es de que el oír, lo cuarto, el oír o prestar atención es muy importante en relación con la palabra profética. Segunda de Pedro es 1:19, disculpen, 1:19. Dice de esta manera, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar, ¿qué cosa? Mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. La Biblia de las Américas, ese versículo dice, y si tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Algo muy importante que vemos de esto es de que uno debe prestar atención a las palabras, la palabra profética. Uno debe prestarle atención a la palabra profética, especialmente cuando uno está en un momento oscuro, en un tiempo difícil en la vida, en un tiempo complicado en la vida. Uno debe de prestarle atención
a la palabra profética, lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha declarado, lo que Dios quiere sobre tu vida. Siempre he creído esto, de que cuando una persona recibe una palabra profética, no únicamente es para ese momento cuando lo recibió, sino que Dios quiere que en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, en el momento difícil, en el momento de un reto, en el momento de una batalla, en el momento de una pérdida, en el momento de una tragedia, uno se acuerde de que Dios habló, de que Dios dijo algo, de que Dios mostró algo, y uno hace mucho en prestar atención a la palabra profética. Si Dios dijo, yo te voy a ayudar, no importa lo que esté pasando en tu vida, Él te va a ayudar. Si Dios dijo, yo te voy a fortalecer, no importa cómo te sientas hoy, Él te va a fortalecer. Y tú tienes que aprender a fortalecerte y recordar, Dios habló, Dios me dijo esto. La Biblia desde el comienzo, uno de los propósitos de Jesús en la tierra, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La importancia de conocer a Jesús no es para cambiar religión, no es para tener otra religión. Es lastimosamente personas que piensan que ser cristiano es cambiar de religión. No, es entrar en una relación con Dios y conocer el propósito, uno de los propósitos de Jesús, que es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Siempre el Señor llega a nuestra vida en el momento en que lo necesitamos. ¿Te recuerda el tema que hablamos de las oportunidades? Como Dios en el momento propicio. Dios es experto. Dios sabe cuándo nosotros necesitamos escuchar algo. Dios sabe cuándo Él lleva una persona a nuestro lado. Dios sabe cuándo uno se encuentra con alguien que Dios quiere que escuchemos, porque es el inicio de las respuestas a tus oraciones. Es el inicio de un cambio, de una transformación en tu vida. Es el inicio de algo diferente que Dios quiere. Pero tienes que prestarle atención a la palabra profética y dejar de escuchar el pesimismo, dejar de escuchar el negativismo, dejar de estar contemplando tus heridas y tus situaciones, porque eso no te va a ayudar a salir adelante. Si tú escuchas y tú les prestas atención a la palabra, es como una lámpara en un lugar oscuro. Y aunque el lugar esté oscuro, tú tienes una lámpara para guiarte. No te vas a tropezar. Vas a ir viendo qué es lo que hay ahí, de acuerdo hasta donde alumbre esa lámpara, y vas a ir caminando confiadamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra cosa más. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Siempre en la Nueva Traducción Viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Otra de los consejos bíblicos es de que el prestar atención el dejar de prestar atención puede ser la razón por la cual una persona se desvía. Cuando una persona se desvía es porque uno ha dejado de prestar atención. ¿Cuántos de los que estamos aquí más de alguna vez nos hemos medio, no perdido, pero nos hemos pasado la salida a pesar de que vamos usando el GPS? Y uno se pasó. Así que usted fue. ¿Por qué? Porque uno no va prestando atención. Hay otros que no solamente se pasan la salida, se pierden con el GPS. Se pierden, es increíble. Yo digo, Dios mío, si no tuvieran GPS van a parar allá a la luna. Se pierden, se extravían. Cuando una persona, este versículo 1 dice en este capítulo 2, que si una persona deja de prestar atención a las verdades que ha oído, esa persona tiene la posibilidad de desviarse. Muy importante esto. Debemos de prestar atención, porque el no prestar atención puede ser la razón por la cual una persona se desvía. Uno puede estar en el servicio de una iglesia y no estar prestando atención. Y puede haber escuchado las predicaciones de las verdades bíblicas más poderosas, más relevantes que pueden haber. Y en el momento en que uno deja de prestar atención, dejar de prestar atención a la palabra de Dios es que le dejas de dar valor. Ya no tiene el mismo valor. Bueno, sí, estoy leyendo la palabra, pero lo que dice aquí no es en realidad lo que dice aquí.
Todo depende de cómo uno lo interprete. Ya uno deja de darle valor a la palabra y poco a poco uno deja de dejarse guiar por la palabra de Dios, y eso lo lleva a uno a desviarse. A desviarse. Proverbios 16:20, ya solo termino, solo 2 cosas más les comparto y ya está. Proverbios capítulo 16, en el versículo 20, Proverbios 16:20 dice de esta manera, Nueva Traducción Viviente: los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Qué es lo que pasa con la persona que está atenta a la instrucción? Prosperarán. Prosperarán. Y aquí sacamos otro consejo bíblico en cuanto a escuchar, de que el prestar atención produce bienestar. Si una persona presta atención a la palabra, hay bienestar sobre su vida. Hay bienestar sobre su corazón. Hay bienestar sobre cosas importantes que Dios quiere comunicar sobre él o sobre ella. Hay bienestar. El prestar atención produce bienestar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso lo enseña la palabra. La persona que presta atención, eso le va a producir bienestar. Dice ahí claramente la palabra en ese versículo 20. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Y lo último, lo encontramos en el Salmo 107. Salmo 107. Vamos a leer el último versículo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el Salmo 107. Pero este Salmo 107 habla, por lo menos, ustedes pueden hacer un estudio después, pero les doy las notas, habla de 4 tipos diferentes de personas, de individuos que estuvieron en angustia, que estuvieron en problemada, y Dios los rescató. Por ejemplo, en el versículo, del versículo 4 al 9, se nos habla de aquellas personas que andaban errantes en la tierra, sin propósito, sin dirección, y a ellos Dios les oyó. Del versículo 10 al versículo 16 nos habla de aquellas personas que son prisioneros de algo, prisioneros espirituales, prisioneros emocionales, prisioneros de algo en la vida los tiene prisioneros, y nos habla que a este tipo de persona en su angustia le clamaron a Dios y Dios les ayudó. Del versículo 17 al versículo 20 nos habla de otro tipo de persona, y son los insensatos. Personas insensatas, personas que sin falta de sabiduría actuaron de una manera, de otra, de esto y lo otro, y en el día de su angustia le clamaron al Señor y Dios les escuchó. Y luego del versículo 23 al versículo 30 habla de otro tipo de persona, y estas son las personas que son sacudidos por las tempestades de la vida. Hay 4 tipos de individuos, 4 tipos de personas en ese Salmo 107. Y al final de la historia de ese salmo, en el versículo 43, dice de esta manera: los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Dice que el sabio va a leer esto, va a escuchar esto, lo va a tomar muy en serio. En la Biblia de las Américas dice: ¿quién es sabio? Hace una pregunta: ¿quién es sabio? Y luego dice que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Y te invito a que leas ese Salmo 107. Solo tiene 43 versículos. Léelo.
Y mira lo que dice ahí. Y está diciendo que si hay alguien que es sabio, ¿quién es sabio? Dice el salmista, hace una pregunta, dice que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Con esto, mis amados hermanos, hermanas, quería compartir con ustedes consejos bíblicos sobre el escuchar. Y espero que de hoy en adelante, para nosotros, el escuchar tenga un nuevo concepto. Que para nosotros el escuchar sea algo importante. Y solo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga.